Shalom a todos, bienvenidos esta noche. Estamos en el discipulado del judaísmo universal de Yeshua HaMashiach. Estamos basados en el libro que escribió el Moré Isaac Bonilla Castellanos junto con Francisco Hidalgo. Y ya hemos revisado varios temas y bueno, ahora nos corresponde avanzar en la página 49, Israel y las naciones, una nación con una relación ideal con Akadosh Baruj Hu. Una nación con una relación ideal con Akadosh Baruj Hu. Bueno, en primer lugar, se recordarán, vimos unos aspectos que tienen que ver con las cosmovisiones, es decir, cómo la gente percibe al universo y el origen del universo. Vimos que hay ateos, ¿verdad? Vimos que hay deístas. Deístas son los que creen que Dios hizo todo, pero que lo dejó abandonado y el mundo sigue su curso sin el control de Dios. Esos son los deístas. Luego tenemos la visión que corresponde al pueblo de Israel, donde vemos que Dios es un Dios personal, es un Dios que está aquí con nosotros y tiene el control de todo lo que está sucediendo en el mundo. Dios creó todo con un propósito. El propósito es darse a conocer, que nosotros le conozcamos cuán bueno, cuán grande es Él y le sirvamos. En esa razón, aprendimos en la clase anterior, Él esperó desde Génesis, de capítulo 1, cuando Dios crea todas las cosas, Él esperó casi 15 generaciones para que llegara un hombre que se llama Abraham Avinu. Para que llegue Abraham Avinu han pasado casi 1500 años. Desde Adán hasta Abraham, fíjense, hay como 1500 años. Y en esos 1500 años no hubo una persona como Abraham que tuviera el corazón tan bondadoso de hacer favores y querer ayudar a las personas en las necesidades básicas. Pero la otra cosa que él tenía era que se hacía preguntas. ¿Quién es el dueño del universo? ¿Quién es el creador del universo? ¿Quién es el Dios de este universo? Y hubo una época que él pensó que era el sol y vio que con cada noche el sol se iba y aparecía la luna. Entonces dijo, no, quizás es la luna. Pero luego en la mañana la luna se iba, el sol venía. Y él empezó a ver que no es ni la luna, ni el sol, ni las estrellas. Y él comenzó a comprender, no, todo esto son ciclos. Ciclos, es decir, todo esto está repitiéndose. Alguien los puso a repetir la misma función. ¿Quién será el que los puso a repetir a toda la misma función? Esa era la pregunta que él tenía. Él sabía entonces que mientras la gente adora al sol, mientras ellos adoraban la luna, Abraham dice, no, alguien los puso a trabajar y les dio ese orden que tienen que estar manteniendo. ¿Quién es ese? Esa era su pregunta. Y esa forma de pensar, él se la transmitía a la gente. Así que Abraham tenía dos cualidades. No solamente hacía actos de bondad, sino que trataba de abrirle los ojos a las personas. Entonces, desde Adán hasta Abraham han pasado casi 1500 años y nadie había hecho eso hasta que vino Abraham. Por esa razón, Dios le habló a Abraham sin que Abraham lo conociera. Fíjense. Dios le habló y lo sacó de donde estaba y le dio una misión y hizo un pacto con él. Y uno de los pactos, vimos la semana anterior, que Dios hace un pacto y le da 7 promesas a Abraham. Dios le dio 7 promesas a Abraham, ya las vamos a repasar. Pero entre las promesas que le dijo es, vas a ser padre de multitud de naciones. Muchas naciones van a nacer de vos, pero había una en especial, una nación en especial. Y esa nación iba a venir a través de su hijo, específicamente de Isaac. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Pero Dios dijo específicamente de tu propio hijo, que es tu linaje de carne, de mamá y papá. Tú vas a ser papá y tu esposa va a ser mamá. Ese niño va a ser el que va a dar continuidad a esta promesa. Ese se llamaba Isaac. Isaac recibe la promesa de que él tiene 2 hijos, pero que de los 2 hijos, Jacob, le dijo Dios, ratificando el pacto que había hecho con Abraham, se lo ratifica a Isaac, y le dice, tu hijo Jacob es el que va a ser, el que va a darle continuidad a este pacto que hice yo con Abraham. Y Jacob tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos forma Dios la nación de Israel. Bien, entonces, Dios establece un pacto con la nación de Israel. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y yo voy a ir leyendo, vayan juntos leyendo. Voy a tratar de hacerlo rápido porque esta clase es bastante pesada, es bien extensa.
Y yo quisiera desarrollarla toda hoy de una sola vez con la ayuda del cielo. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvotav betzivanu al dibrei Torah. Amén. Que el mérito del estudio de la Torah sea para atraer bendición abundante a todo el pueblo de Israel y a cada familia de la Kehilá Shel Elohim Haim, y de manera particular para ustedes, que el Eterno les amplíe su fe y su conocimiento en Él, y que les provea y les abundantemente de todas aquellas cosas que ustedes necesitan en sus vidas, que así sea la voluntad del Eterno por el mérito de Yeshua HaMashiach, Ken y Ratzon. Amén, ve amén. Dice así el texto que vamos a estudiar. Estamos en la página 49 de nuestro libro. Hasta este punto hemos descubierto el porqué el teísmo es nuestra visión, que Dios existe y dirige todo y está con nosotros. Es la única cosmovisión verdadera. Lo hemos venido analizando. Dentro del teísmo vimos cómo el pueblo judío ha sido el canal de la revelación del único Dios verdadero. Dios se ha revelado al mundo a través del teísmo en el pueblo de Israel. Ahora, esto hace del judaísmo la fuente de la revelación del Eterno, y es necesario estudiar el rol del pueblo judío en el plan de la redención del mundo. Quiero hacer un paréntesis aquí y explicarles un detalle. Dios existe y se revela a sí mismo a través de la profecía. Quiero explicarles esto. Dios escoge a Israel y se revela a través de Israel a todo el mundo. ¿Sí? Dios, ¿por qué escogió a Israel? ¿Porque son buenos? No, porque les dio una misión. ¿Cuál es la misión que les dio? Que ellos sirvan de medio para revelarse a todo el mundo. Ese es el objetivo. Ahora bien, quiero que sepan lo siguiente. Dios no se revela para que, como que lo vamos a ver, como un católico que dice, por ejemplo, ay, mira, después de un incendio, a veces después de un incendio aparece una cara por ahí, ay, es la cara de la Virgen, dicen. Es que es un humo que quedó pegado, casualmente tiene forma de cara de mujer, y ahí creen que es la Virgen, ¿sí? Un señor acababa de hacer, por ejemplo, en San Salvador, en una fábrica de lavaderos de concreto, de cemento. El tipo acababa de sacar, le quitó el molde, ya estaba duro, entonces le quita el molde. Y cuando quitó el molde, cabal, le quedó la cara de alguien como barbado así, mira, ay, es la cara de nuestro Señor Jesucristo, dijo el hombre, y ya no vendió el volado ese, sino que lo guardó y lo puso en alto ahí, porque allí tenía la cara de Jesucristo. Así, Dios nunca se va a revelar a través de cosas que se ven, porque Dios no se ve, Dios es espíritu. Entonces, la única manera en que Dios tiene para revelarse es a través de la profecía. La profecía es algo que ocurre en la mente de una persona y sale a través de las palabras que él va a decir, que es lo que captó. Ahora bien, fíjate que Dios, para tomar a una persona como profeta, el profeta es la persona que capta la revelación de Dios y la transmite. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo se hace para ser profeta? Esto es una cosa muy importante, porque hay profetas en muchos países, pero Dios no usó profetas de otros países, sino que usó los profetas de Israel, no de otra nación, solo el profeta de Israel. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios usó al profeta de Israel? Por esta razón. Resulta que Dios exigía que el profeta tenía que ser una persona fuerte. Fuerte. Entonces, cuando hablamos de fuerza, estamos hablando no solo de físicamente, no, eso es un pequeño detalle. La fuerza de él es que tenga la capacidad de controlarse a sí mismo. ¿Ok? Entonces, por favor, si quieren ahí en la página blanca, pongan ustedes las 3 características para ser profeta. Porque eso solo en Israel puede ocurrir, no puede pasar en otro país. ¿Tienes lapicero? ¿No tienes lapicero tú? No, te voy a proveer uno, creo que aquí hay uno, mira. Me lo devuelves, ¿oíste? Listo. Las 3 características para ser profeta. Exactamente. Entonces, el profeta es la persona más recta y pura de los seres humanos capaz de percibir la revelación de Dios. ¿Qué cualidad es la primera? La persona tiene que ser la más fuerte, tiene que tener fortaleza. Pongan ustedes el número 1, fortaleza. Fortaleza.
Eso. Fortaleza quiere decir que la persona sea fuerte. ¿Fuerte en qué punto? En el punto de controlar sus apetitos. Fuerte para controlar sus apetitos. Apetitos son sus ganas, sus deseos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿es normal que un hombre sienta atracción por una mujer? Sí, es normal. Entonces por eso nos casamos. Por eso tenemos matrimonio, porque es normal. Pero cuando el hombre no controla su impulso, un mes anda con una bicha, el otro mes anda con la otra, ¿qué significa? El tipo es débil. No puede controlar sus impulsos. Jamás Dios va a usar una persona débil que no controla su impulso. Dios va a usar una persona que trabajó en sí mismo para ser fuerte, para controlar su apetito. Cuando hablamos de apetito, hablamos de esos impulsos carnales. Hay un tipo que tiene obesidad no se controla, vive para comer, trabaja para comer. Un tipo que está así, que no se controla, significa que no controla el cigarro, no controla el alcohol, no controla las drogas, no controla las tortillas. El tipo no tiene fuerza para parar eso. Dios nunca va a usar una persona porque esa persona es débil. Entonces se entiende a qué se refiere la fortaleza, ¿no? Bien, la otra cualidad, ahora bien, existen también no solo impulsos carnales o hormonales que uno puede tener, existe otro tipo de impulsos que también uno tiene que ser fuerte para controlarlos, como cuál. Existen impulsos psicológicos, como cuáles, hablar. No controlarse al hablar y hablar en un momento inadecuado. Vos sacar una palabra que uno no quiere decir, pero la dice. Y luego se arrepiente. Correcto. Mentir, malas palabras, burlarse, blasfemar. Entonces, un montón de cosas que puede decir uno por la boca. ¿Por qué? Porque no se controla. No se controla. Entonces, un profeta tiene que tener la fuerza de controlarse y saber decir lo que quiere decir, pero las palabras más apropiadas para que cause el efecto correcto y no más que eso. Esa es la fuerza que debe de tener la persona que tiene el espíritu de la profecía. Otro, el control de sus pensamientos. Entonces hablamos el control de su apetito, el control psicológico de su habla y el control de su pensamiento. Fíjense qué estricto es esto. Si una persona no tiene control de sus pensamientos, es una fábrica que está maquinando. Y dice la Biblia que hay 6 cosas que Dios abomina y 7 aborrece su alma. Y una de esas cosas es el corazón que está toda la vida maquinando, pensando y solo tonteras malas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para ser fuerte? No podés parar de pensar. Pero ¿qué es lo que tenés que hacer? Elegir lo que vas a pensar. Entonces, por esa razón, si tú no estás concentrado en tu trabajo, si ya en este momento ya terminó tu trabajo, para no estar maquinando cosas y controlar tu mente, ponete canciones hebreas o ponete a escuchar una predicación, un sermón, una enseñanza de algún rabino, pero no le des lugar a tu mente que se quede sin trabajar en cosas positivas. ¿De acuerdo? Fíjate que mi papá tiene un hobby, salir a caminar. A él le encanta caminar. Mi papá si alguien lo ve en la calle caminando, véngase, yo le doy ray, y a todos los manda a que se vaya, porque a él le gusta caminar. Pero es que en lo que él va caminando, él va recitando salmos que se ha aprendido de memoria, va recitando capítulos enteros de la Biblia que se ha aprendido. Entonces él va caminando y con la mente en aquello en el ejercicio intelectual de repasar versículos de la Biblia. No le da lugar al mal pensamiento. Eso es ser fuerte, ¿entiendes? Eso es ser fuerte. Dios usa solo gente fuerte para revelarse. Esa es la primera característica que tiene que tener el profeta. Y el profeta es una persona que solo puede surgir en Israel porque Israel tiene exactamente lo que debe de enseñársele a esa persona para que pueda cumplir con la cualidad de ser fuerte. Segunda cualidad. Anoten que esta es la otra cualidad que tiene que tener el profeta. El profeta tiene que tener sabiduría. Una persona que va a recibir la revelación de Dios tiene que tener sabiduría. Por ejemplo, si Dios le habla a un profeta y le muestra un árbol, si
si el hombre que es el profeta, no sabe la diferencia entre un mango y un eucalipto, entre la hoja de marañón y la hoja de aguacate, o sea, ¿sabes que entre cada árbol hay parecidos y hay datos que los hacen diferentes? Si Dios le da a un profeta la visión de una rama de un árbol, la visión de la rama del árbol implica de qué árbol es, qué clase de fruto produce, etc. Todo eso hay que saberlo para poder interpretar por qué Dios me mostró esta rama de árbol, ¿entiendes? Ahora bien, si el tipo que recibe la profecía no sabe nada de botánica, ¿cómo va a entender el mensaje? Entonces, ¿qué es lo que él tiene que saber? Botánica es la ciencia de todos los árboles, que la persona aprende todas las cualidades de cada especie de árbol que existe, los frutales y los no frutales. Y si el Eterno le pone un montón de animales y el tipo no sabe ni quién es una cirigüeya y un guasalo, no sabe la diferencia entre un conejo y un gato, por decirte un ejemplo, o sea, no sabe nada, ¿qué va a entender de esa profecía que Dios le está mostrando si él no sabe diferenciar ningún animal de otro? Entonces, cuando Dios va a levantar a una persona y se le va a revelar, esa persona tiene que haber trabajado mucho en su intelecto, tiene que haber estudiado mucho, muchas ciencias, mucho conocimiento. El profeta Moshe es el más grande de todos los profetas. ¿Por qué? Porque antes de ser profeta, él fue educado en todas las ciencias. Sabía de matemáticas, geometría, ingeniería, medicina, zoología, astrología, o sea, él sabía de todo, estaba instruido en todas las ciencias. Por esa razón Dios lo eligió a él para revelarse, pero no solo porque tenía sabiduría, lo eligió porque también tenía fortaleza. Sabía controlarse. ¿Ves? Entonces, ¿a quién Dios usa para revelarse? Como usa a una persona que es fuerte, a una persona que tiene sabiduría. Ahora, ¿quién es el sabio? Fíjate que en el Talmud hay esa pregunta, en el Pirkei Avot dice, ¿quién es el sabio? Y hay varias respuestas. Pero una de las respuestas dice, el que aprende de todos. Ese es el sabio. Existen personas un poquito ignorantes que cuando dicen, ahora va a enseñar Rafael, pues no voy, dice, ¿para qué voy a ir si es Rafael el que va a hablar? Algo así. ¿Okay? Así hay gente. Hoy va a enseñar Nelly Ivana. Pues me quedo, dice, me quedo. O sea, ¿qué? Entonces, bueno, resulta que la persona verdaderamente sabio nunca pierde la oportunidad de aprender de una persona que sea grande o de una persona que sea pequeña. Siempre. Ese es el sabio. El sabio aprende de todos. Esa es la persona sabia. El sabio en la cultura judía nunca se le dice sabio, se le dice discípulo del sabio, así se le dice. No importa cuán alto y gigante sea de sabiduría esta persona, él nunca se dice yo soy un sabio, él dice yo soy discípulo del sabio. El sabio solamente es el Eterno. ¿Por qué? Porque la persona verdaderamente sabia siempre está con intención de continuar aprendiendo de todos, de todos. Bien, ese es el sabio. Ahora, esa sed de conocimiento nunca debe de ser sola por las ciencias materiales, porque Dios es espíritu. Entonces las ciencias materiales no describen a Dios, no pueden revelar a Dios las ciencias materiales. Ciencias materiales son las ciencias exactas, matemática, todo eso, química, biología. Esas ciencias son importantes saberlas, pero ellas no pueden revelar directamente a Dios, porque Dios es espíritu. Y no hay ninguna ciencia que pueda revelar a Dios. Entonces nosotros tenemos que, además de aprender conocimiento científico, tenemos que estudiar la Torah, porque la Torah es el único código o información que nos revela al Creador de todas las cosas. ¿Sí? Entonces el sabio tiene que tener no solo la sabiduría del conocimiento en general científico, sino la sabiduría de la Torah. Si esta persona tiene fortaleza y sabiduría, ya tiene más del 60% de posibilidad de que Dios la utilice, la seleccione para ser profeta. Solo nos falta una cualidad. ¿Cuál es la que falta? La tercera cualidad de toda persona para recibir la revelación de Dios es que tiene que tener riqueza. Tiene que ser rico.
Ahora, ¿por qué? Usted sabe que hay pastores que sirven a Dios por amor al pisto, ¿no? Sí. Sí. Resulta que nadie puede ser profeta si quiere usar el don de la profecía para ganar pisto, descartado, Dios nunca lo va a usar. Entonces, ¿cómo hago para que Dios me use a mí como profeta? Tengo que ser rico. No tengo que pensar, ahora que soy profeta me voy a poder hacer rico. No, antes de ser profeta uno tiene que ser rico. Ahora definamos quién es un rico. ¿Qué opinas tú? ¿Quién es un rico? El que aprende Torah. Ok, muy bien. Rico con conocimiento. Resulta que aquí, cuando yo te hable de riqueza, primero ya te hablé de sabiduría. Entonces ya la sabiduría quedó allá. Ahora te estoy hablando de riqueza, literalmente riqueza. Pues fíjate que Lo para... único que me vino a la cabeza cuando usted dijo fue dinero. Pues sí, es que de eso exactamente estamos hablando. Ahora estamos hablando justamente de eso. Entonces, antes de ser profeta, la persona tiene que ser rico. ¿Por qué razón? Porque si ya es rico, nunca va a querer usar el don de la profecía para cobrar, para ganar más dinero. ¿Entiendes? Porque ya lo tiene. Ahora quiero que sepas este punto. Según nuestra Torah Kedushá, nuestra Torah, ¿sabes tú quién es el rico? El que está feliz con lo que tiene. Ese es el rico. El que está feliz con lo que tiene. Así, si tú tienes un burro, una persona tiene un burro, ¿ok? Una persona tiene un burrito y está feliz con su burro, ya no quiere un camello. ¿Para qué va a querer un camello? Él está feliz con su burro y sale bien con todas sus actividades y sus obligaciones. El burro le ayuda, le saca de todo. ¿Sí? El que tiene 2 camellos, hombre, está contento. No quiere 100 camellos, está contento con 2 camellos. No estoy hablando de conformismo, solo estoy hablando de satisfacción. Sí. ¿Ok? Cuando una persona está feliz con lo que tiene, entonces no va a pretender usar los dones que Dios nos da para poder ganar dinero a través de esos dones. Cuando una persona ya quiere más de lo que tiene y sigue así, eso ya es codicia. Por ejemplo, si Dios me usa como profeta y viene él y me pregunta, mire, yo quiero que ore a Dios para que Dios me dé una palabra de profecía. Y yo me le quedo viendo, le voy a dar $10 y ya me da $10. Entonces cuando yo recibo la profecía, le voy a dar una profecía de $10. Es decir, le voy a decir cualquier pavada, como dicen los argentinos, o sea, cualquier tontería te voy a decir. Pero viene Billy y me dice, Moré, necesito que pida a Dios, yo necesito una palabra profética y aquí yo traigo este donativo y me da $10,000. ¿Qué clase de profecía crees que le voy a decir a él? La buena. La buena, ¿verdad? Exactamente por esa razón Dios no usa a una persona pobre. Una persona pobre es la que no está conforme con lo que tiene y anda viendo de dónde aruña más. Dios no usa a esa persona. Esas son las 3 cualidades que debe de tener la persona para poder ser usada por el Creador como profeta. Que tenga sabiduría, que tenga fortaleza, que tenga riqueza. Si esa persona tiene esas 3 cualidades, podría Dios llegar a darle profecía. Podría. No quiere decir que siempre va a ser así, porque mucha gente fue así. Tenían fortaleza, tenían sabiduría y eran personas que estaban felices con lo que tenía y Dios nunca les dio profecía, porque al final Él es el que decide a quién le da la profecía y a quién no. Pero sí, nunca se la va a dar a una persona que no tenga estas 3 cualidades, ¿de acuerdo? ¿Por qué les mencioné esto? Porque resulta que nuestros rabinos a lo largo de la historia dijeron que, por ejemplo, en los días de los reyes de Israel, habían academias donde las personas que tenían capacidad económica metían a sus hijos para que estudiaran con los sabios más prominentes de Israel. Allí ellos aprendían idiomas, aprendían números, aprendían todas las ciencias, pero sobre todo Torah.
pero aprendían todas las ciencias y Torah. A eso se les llamaba los Benei Aneviim, los hijos de los profetas. Eran unas academias, era como quien dice hoy, las mejores universidades que puedas imaginarte. Entonces las personas que tenían capacidad metían a sus hijos y estaban allí con los más sabios de Israel, aprendiendo todas las cualidades y toda la ciencia para llegar a ser profeta. Si no llegaban a ser profetas, de todas maneras estaban imbuidos de gran sabiduría y podían ellos trabajar de jueces en Israel, maestros para Israel. Podían valerse por sí mismos muy fácilmente. Correctamente. ¿Entiendes? Entonces, solo pasaba en el pueblo de Israel. Esto solo pasó en el pueblo de Israel. Que teníamos Benei Aneviim, los hijos de los profetas, que eran los alumnos que ellos tenían, porque Israel pagaba para poder tenerlos allí con los mejores maestros. Hay un rabino que se llama Rabí Jaim Pereira Méndez. Rabí Jaim Pereira Méndez dice, los profetas eran hombres que se dedicaban a la oración y su principal ocupación era la conexión espiritual con Dios a través del estudio constante de su palabra. Ahora bien, cuando nosotros decimos el estudio constante de su palabra, yo te tengo que preguntar, ¿quién hizo la Biblia? En general, ¿quién la hizo? Akadosh Baruj Hu. Si te pregunto, ¿y quién hizo a la física? La ciencia que se llama la física, ¿quién la hizo? El hombre No, Akadosh Baruj Hu. El hombre lo único que hizo fue descubrirla, como dice hermana Nelly. Las matemáticas, ¿quién la creó? La química, ¿quién la creó? Entonces, cuando tú estás estudiando matemática, física, química, aritmética, astronomía, biología, lo que quieras estudiar para expandir tu conocimiento, estás ocupado en cosas de Dios. Por eso es que nosotros siempre te vamos a decir, no te quedes como estás, estudia, profundiza, avanza. Por eso tenés un libro aquí. Porque aquí en este camino de la Torah no puedes ir así como en cualquier otra congregación. Aquí hay que estudiar. Y no solo estudiamos textos bíblicos, estudiamos textos de ciencia también. Y estás ocupado en las cosas de Dios. A eso se les llama Benei Aneviim, los hijos de los profetas. Solo en Israel había eso. Fíjate que cuando Israel estaba con estos maestros, los ingleses vivían en cuevas, eran cavernarios. Los alemanes y todos los holandeses eran vikingos. Y los judíos ya teníamos academias de estudio. ¿Entiendes? Entonces Dios nunca iba a usar un vikingo como profeta, ni a un inglés como profeta. Al que iba a usar era un hijo del pueblo de Israel, porque en ellos teníamos esta tradición de la educación y el refinamiento de la conducta moral de la persona. Estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, esos eran los profetas. Entonces yo te pregunto, ¿cuáles eran las cualidades que tenía que tener la persona a la cual Dios podía elegir para mandarle profecía? ¿Cuáles son? ¿Eso? Fortaleza. Y riqueza. Exactamente. Ya tú entendiste a qué se refiere eso. Y te estoy tratando de explicar entonces por qué Dios usó al pueblo de Israel para darse a revelar. Porque solo allí estaba esta clase de Porque gente. ellos trabajaban las tres. Eso, muy bien. Ahora sigamos con el libro. Hoy sigamos con el libro. Vamos a ir todavía en la página 49, qué barbaridad. Vimos en el capítulo anterior cómo Abraham llegó a la fe monoteísta, de creer solo en un solo Dios. Según la tradición judía y las increíbles promesas hechas por Dios al padre de la fe, que es Abraham, vimos cómo él se convirtió de Abraham en Abraham. Al recibir la señal del pacto entre Dios y su descendencia, esto es la circuncisión. Dios le dio a Abraham una compromiso, una ley de la circuncisión. Él tenía que circuncidarse, sus hijos, sus nietos y todos los que vayan a nacer tienen que circuncidarse. Era la señal del pacto que ellos adquirían con Dios. Esto es como cuando tú vienes y haces un trato conmigo, por ejemplo. Hacemos un trato y la señal del trato, mira, vamos a empezar este negocio, pero yo pongo 1,000 y vos decís, no, también yo pongo 1,000. Esos 1,000 pesos que pusiste es señal de que estás adentro en el trato. No es solo una promesa, no, ya es un acto. Ya diste los 1,000 pesos. Entonces, ¿cómo entras en trato con Dios? Dios te da algo, tú tienes que darle algo. Entonces Dios dice, yo te voy a dar estas leyes, ¿qué vas a hacer vos? No, pues yo voy a cumplir lo que tú me estás diciendo, me voy a circuncidar. Se circuncidó, cuando él se hizo la cirugía, él le dijo, con esto yo entro en el pacto, para que veas que yo estoy en serio metido en esto. Eso era lo que Dios hizo con Abraham. Sigamos leyendo. Entonces dice,
Esto es la circuncisión y cómo se le dijo que sus descendientes serían oprimidos por 400 años. Dios le dijo así a Abraham que eso le llegaría a suceder a su familia. Al final de estos 400 años, el Eterno promete lo siguiente a esta descendencia que es el pueblo del pacto. Dios hizo un pacto con Abraham, ahora sus hijos nacen dentro de ese pacto y Dios no va a olvidar ese pacto, nunca, nunca, nunca. Dice el versículo de Génesis 15, 14, ahí que aparece. Dice, más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Dios ve el futuro. Y ve al futuro de esta persona que hace un pacto con Él. De la misma manera ustedes vienen y están aprendiendo del pacto de Dios, lo que Él quiere hacer con ustedes, y ustedes eventualmente van mostrando la voluntad de querer hacer la voluntad de Dios, de someterse al pacto de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios puede ver a través de los siglos para adelante qué va a pasar con tu hijo, qué va a pasar con tu nieto, con tu bisnieto. Dios lo puede ver. ¿Entiendes? Aquí ha venido mucha gente en las décadas pasadas, tenemos casi 30 años de estar sirviendo al Creador y ayudando a las personas, y aquí ha venido gente que hizo el pacto, pero de repente se aburrieron, ya no quisieron seguir, y volvieron a su vida anterior. ¿Qué pasó? Se murieron, sus matrimonios se destruyeron, sus hijos se perdieron. O sea, es triste, ¿no? Cuando uno no entiende que la decisión que estás tomando ahorita va a bendecir a tu descendencia y luego te olvidas de este pacto y vuelves a la vida anterior, estás estropeándote. No solo tú, sino a toda tu descendencia la estás arruinando. Dios nos libre. Entonces, la descendencia de Abraham saldrían de la tierra de la Todarrabá. Los descendientes de Abraham saldrían de la tierra de opresión, que es Egipto, al final de este proceso con riqueza, y volverían a la tierra que el Eterno había jurado a los patriarcas. Ahora bien, yo entiendo que todas esas personas que empezaron el proceso y de repente se olvidaron de servir a Dios, se distrajeron y se fueron al mundo a seguir con sus cosas, Dios no los ha olvidado a ellos. Ellos tal vez se olvidaron de Dios, pero Dios no se olvidó a ellos. Eso quiere decir que Dios les va a hacer someter a un proceso de sufrimiento y al final, yo no sé cuándo, ellos van a regresar. Porque le está diciendo, tu descendencia va a descender y se va a ir a una tierra de esclavitud, pero en la cuarta generación vendrán de regreso. Yo diría, ¿quién sabe si Dios hizo un trato con tu bisabuelo o tatarabuelo atrás? Y tu tatarabuelo quizás sirvió a Dios o quizás no sirvió a Dios. Pero ahora quizás vos sos la cuarta generación de esa gente de atrás que está regresando al Creador. Estos son ciclos que se repiten. Son ciclos que se repiten. Afortunados somos. Ahora nosotros hagamos lo mejor que podemos y avancemos en este camino. ¿Se entiende? Muy bien. Seguimos a la siguiente página. A pesar de las dificultades, ahí vamos a la página 50. A pesar de las dificultades, el Eterno cumplirá su promesa y haría que el pueblo saliera con la frente en alto, dejando atrás las limitaciones y la opresión. Esto se cumplió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto por mano de Moisés. Cuando Dios dijo, tu descendencia va a estar 400 años, pero al final saldrán con gran riqueza, fue cuando Moisés llegó y pasaron todos los milagros. Ahora, este Shabbat, comenzamos a leer la Parashá Shemot. Y en la Parashá Shemot volvimos otra vez a ver cómo los hijos de Israel cayeron en la esclavitud en Egipto y empieza el proceso de cómo Dios manda al libertador Moisés y empieza ya a leerse el proceso de cómo ellos empezaron a recibir la esperanza de salir de Egipto. Ok, leemos en la página 50, dice, el Eterno, en la segunda estrofa, el Eterno llevó a Israel al monte Joreb para hablar las palabras de vida y para concertar un pacto con ellos. Ok. Dios iba a concertar un pacto con ellos. La revelación de Dios en la Torá, en el monte Sinaí, es el pacto que Dios vino a hacer con ellos. Eso era como una boda. Dios se casa con Israel. Entonces, en toda boda hay unas obligaciones. Viene el abogado y le lee al esposo. Estos son los artículos de ley que dicen cuáles son tus obligaciones y responsabilidades para con esta mujer. Y luego le dicen a la mujer, estos son los artículos de la ley que dicen cómo tú te tienes que comportar y cuáles son tus obligaciones y cuáles son tus derechos en esta relación matrimonial. Entonces, allí dar leyes a los dos para que las cumplan, eso es entrar en un pacto.
Entonces viene Dios y dice, yo seré el Dios de ustedes, pero ustedes me van a obedecer en todo esto. Entonces para eso descendió Dios en el monte Sinaí, para darnos toda esa revelación. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Ahora, quiero que veas esto, es impresionante. Dice acá, dicha generación tendría el privilegio único de oír. Esta gente, ahí en la segunda estrofa, en la página 50, esta gente tuvo el privilegio nacionalmente de oír la voz de Dios hablando desde el monte. Ahí, justo allí. Dios hablando a la nación. ¿Ok? Cuando Dios se le reveló al fundador de la iglesia de los adventistas del séptimo día, solo fue a una señora que le habló. Nadie más estuvo oyendo ahí lo que Dios, el ángel le dijo a esa señora. Cuando Alá se reveló y los ángeles se le revelaron a Mahoma, nadie más vio eso, nadie más dio testimonio de eso, solo Mahoma. Mahoma era un señor que llegó a ser el profeta de los musulmanes. Entonces, nadie fue testigo si Mahoma estaba mintiendo o estaba diciendo la verdad. Lo mismo, nadie es testigo de los fundadores de las religiones donde dijeron, Dios vino y me dijo que hay que levantar una iglesia, lo que sea. La diferencia entre esas gentes que fundaron esas religiones y el pueblo de Israel es que fueron 600,000 hombres mayores de 20 años y menores de 50 los que oyeron, vieron y fueron testimonios de que Dios nos habló a todos. Sin contar todos los niños, jóvenes menores de 19 años y los viejitos mayores de 50 y todas las mujeres. Además de cientos de miles de personas que eran... agrego miles de personas, miles de personas de otros países que venían con Israel cuando salieron de Egipto y llegaron al monte Sinaí. Entonces calculamos que habían unas 3 millones de personas cuando Dios habló en el monte Sinaí. A diferencia de Mahoma, en los musulmanes que solo a uno le habló. O sea, yo tengo todo el derecho de dudar si eso fue cierto o no, porque no hay testigos. ¿Entiendes? Pero ¿cómo vas a dudar de lo que pasó en el monte Sinaí? Si fueron 3 millones de personas, vieron, escucharon, presenciaron, sintieron la energía vibrando. Cuando has ido a una fiesta en el carnaval, por ejemplo, y si te quedas cerquita de la disco, ¿cómo sentís el golpe en el pecho de esos parlantes, no? Horrible, horrible, ¿sí? Se siente el bombazo así, ¿eh? No, pues sí, claro. No, es que en la Unión, fíjate, como tenemos nuestra casa en el centro, a veces ponían la orquesta justo ahí enfrente de mi casa. No durmió. Mira, yo estaba acostado, pum, sentía que brincaba en la cama así. Y las tejas, mamita, se deslizaban. Viera qué terrible. Por eso te digo, esa gente sintió eso cuando Dios habló en el monte Sinaí. Toditos sintieron. Incluso hay un cuento que dice que se morían. La gente se moría y Dios la resucitaba. De la potencia de la voz de Dios. Una voz que quiebra las rocas, ¿cómo no te va a hacer pedazos a vos? Esa era la voz de Dios. Entonces, ese pueblo como país escuchó la voz de Dios. Es la única vez que ha pasado esto en todo el planeta. No hay otro país, ninguna tribu en ninguna parte del mundo que haya pasado por esta experiencia. Solo el pueblo de Israel. Porque Dios los eligió a ellos con una misión. ¿La misión de qué? De que ellos reciban la revelación para que la transmitan a todas las naciones del mundo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol niyavid baro. Amén. Buen provecho. Ok. El Eterno mismo habló desde el monte a todo el pueblo para que no hubiera duda alguna sobre la veracidad del fundamento de la revelación. A la tercera estrofa, ahí estamos en la página 50, en el monte. En el monte, el Eterno hablará las 10 locuciones o 10 mandamientos que conoce la gente, las 10 palabras. Luego Moisés ascendería a recibir más mandamientos que el Eterno daría para que el pueblo anduviera recta y piadosamente delante de él. Antes que aconteciera todo esto, el Eterno habló al pueblo las condiciones y las provisiones del pacto que haría con ellos. Dicho pacto sería distinto al concertado con los pactos de los patriarcas. Ya vamos a revisar eso. Y sería el pacto que el Eterno haría con la nación para bendecirlos y llevar a cabo todos sus propósitos. Verán, yo quiero sembrar este concepto en ustedes.
¿son buenas las leyes o son malas las leyes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué? Porque limitan la conducta humana. Eso quiere decir, si yo tengo ganas de matarte, no te puedo matar porque la ley me dice, cuidadito, te zampo preso. ¿Eh? Si yo quiero engañarte, quitarte una propiedad, la ley me dice, ten cuidado, te voy a meter, te voy a poner un castigo severo. Entonces la ley me pone alto y no deja que mi desenfreno me lleve a hacerte un daño a ti, al mundo, a los animalitos, a las plantas. La ley me frena, me detiene. Si la ley me detiene a mí, detiene a todo mundo para no hacer un desorden. Si todos respetamos la ley, ¿cómo está el mundo entonces cuando se respeta la ley? Todo el mundo está en orden, todo el mundo está en paz, no hay violencia, no hay robos, no hay asesinatos, porque todo el mundo respeta la ley, ya sea porque tiene miedo al castigo o porque sencillamente son personas que les agrada vivir en paz, ordenadamente. Todo se hace porque hay leyes, ¿ves? Entonces, al único país que Dios le habló y públicamente así nos dio leyes es al pueblo de Israel. Esas leyes son muy, muy importantes, que son leyes que son de sentido común, son leyes de sentido común, es decir, no son unas leyes extravagantes, sino tienen sentido común. Sentido común quiere decir se entiende. Por ejemplo, la Torah dice, no robarás. En Shabbat, uno de nuestros jóvenes, un primo de él le dio permiso que entrara a su cuarto. El problema es que después de Shabbat, me habló por teléfono, More, yo no sé cómo sacarme de mi mente unas ganas de matar que tengo a mi primo. Así, en serio, estaba pero furioso. Le robó todos los ahorros de 2 años de trabajo. Le robó y lo dejó, mírenme, todos mis planes ahorita se me arruinaron. Y ya fui a la policía y me dijeron que por falta de pruebas no puedo proceder. Y nadie más sabía dónde yo tenía mi dinero. Y él entró, removió todos mis cajones y me encontró ahí el escondite donde tenía yo mi dinerito. ¿Cómo hago? Mire, yo no saco la idea de matarlo, ¿cómo hago? Y ahí le empezamos a orar juntos y en fin. ¿Por qué pasa ese caos? ¿Por qué pasa? Porque no respetan las leyes. Cuando viene una teología o una enseñanza bíblica y te dicen, no, estás libre de la ley, puedes hacer lo que quieras. Ponete en los zapatos de ese cipote. ¿Puedes hacer lo que quieras? No, hombre, le causas un gran daño a las demás personas por no tener límites, por no tener leyes que te frenan. También solo por pensar por ti mismo. Sí, no piensan en el bien del otro. Ok, entonces, vamos a la siguiente estrofa. Antes que aconteciera todo esto, para que no nos perdamos, le voy a dar una clave. Cuando estudiamos un libro y vamos a dialogarlo, pongamos el dedo donde terminamos de estudiar. ¿Sí? Eso es una clave. Para Creo que íbamos aquí donde está, donde dijo usted que ya íbamos a ver eso, Deuteronomio 5.3. Allí lo que dice en Deuteronomio 5.3 un versículo que dice, no con nuestros padres hizo Dios el pacto, sino con nosotros. Que estamos aquí vivos. Que estamos aquí vivos. Así dice el versículo. No fue con ellos, no con nosotros. Pero espérate. Cuando ellos dijeron esto, ya habían pasado 38 años. Los viejitos que vieron y oyeron ya se habían muerto. Los hijos de ellos son los que están diciendo esto. Y ellos dijeron, no fue con nuestros padres que Dios hizo el pacto, lo hizo con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú dices sí a Dios, todos los hijos, nietos y bisnietos que están dentro de vos, que van a nacer un día, todos están recibiendo a Dios. ¿Cómo afecta eso a tu futuro? A toda tu descendencia. El estar aquí hoy estudiando Torah y aceptando a Dios. ¿Sí? Entonces, por eso ellos están diciendo, sí es cierto, ni habíamos nacido cuando estos viejitos dijeron aceptamos el pacto, pero por haber estado dentro de ellos, también el pacto es de nosotros. Eso es lo que quiere decir esto. Seguimos. ¿Cuál fue dicho pacto? ¿Qué es ese pacto? Se le han dado los nombres del pacto sinaítico, ya que fue hecho en el monte Sinaí.
en el mismo monte Joreb, y también pacto mosaico, ya que fue Moisés el mediador de este pacto. Entonces, hay una cita en Éxodo capítulo 19, verso 3, y dice así: Moisés subió a Elohim y al Eterno lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob. Dicen los rabinos que la casa de Jacob es a las mamás. Si quieres poner a las madres ahí para que no se te olvide. Dios le habló a las madres de los hijos de Israel. Madres. Así dirás a la casa de Jacob. La palabra casa de Jacob quiere decir madre. Baruch atonai Eloheinu melech haolam borei minei mesonot. Y luego dice: y anunciarás a los hijos de Israel. Esos son los señores. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, subrayen esta frase: si dieres oído a mi voz. Esto es lo más importante. Es más importante escuchar que ver. Siempre en las cosas divinas, lo más importante es acércate para escuchar, más que para ver. ¿Ok? Y dice: si diereis oído a mi voz, guardares mi pacto. Guardar es obedecer. Exactamente. Si dieres oído a mi voz. Eso es lo primero. Uno no puede obedecer sin escuchar. O sea, si no escuchas, ¿qué vas a obedecer? Una persona dice: no, a mí me encanta aquí la sinagoga, la quejilá judía, yo quiero venir acá, y no viene a estudiar. ¿Qué va a vivir? ¿Qué va a practicar? ¿Qué va a creer? Se está loco, no entiende. No, ustedes están en el camino correcto porque vienen a aprender, a entender cómo es que funcionan las cosas. Entonces, si dieres oído a mi voz, pues hombre, vas a escuchar y vas a saber qué obedecer. Por eso dice: y guardarás mi pacto. Guardar es obedecer. Si quiere ahí a la par de guardar ponga obedecer. Entonces, si haces eso, fíjate qué dice Dios en qué te vas a convertir. Dice que tú te vas a convertir así: seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Fíjate en lo que te convertís: en el especial tesoro de Dios ante todos los pueblos. Estás arriba de los rusos, de los ucranianos, de los japoneses, de los chinos, de los holandeses. Estás por encima de todos ellos, a los ojos de Dios. Por la misión que tenemos. La misión es de recibir su revelación y poder transmitirla al resto del mundo. Entonces dice Dios: si oyes y guardas, serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso quiere decir, todos los pueblos son míos: los chinos, los hindúes, los australianos, los mongolianos, todos los países del mundo son de Dios. Pero sobre todos esos países, Él tiene un especial, es el pueblo de Israel. Y dice acá: y me seréis un reino de sacerdote. El sacerdote es un mediador. Y gente santa, quiere decir distinguida, diferente. Somos diferentes. ¿Por qué? Somos diferentes porque somos personas muy leales, honestos, somos derechos en nuestros tratos, somos personas de paz, nosotros no somos violentos, somos personas que tenemos lealtad matrimonial, pureza sexual. Todo eso nos hace ser una gente especial. Baruch Hashem. Seguimos, ahora en la página 51. Como leemos en el texto, el Eterno indica que hará un pacto con Israel, como nación, no como persona, sino que somos un pueblo, no individuos. Hará un pacto con Israel y será Israel su especial tesoro. Esto es la nación más bendecida de la tierra. Además de esto, Israel será una nación santa y un reino sacerdotal. Hay algunas diferencias entre este pacto y el pacto que el Eterno hizo con Abraham.
Estas diferencias, por ejemplo, cuando Dios habla con Abraham, es un pacto con el individuo que se llama Abraham. Porque solo él está, no, ni siquiera tiene hijos. Solo está él solito. Entonces Dios hace un pacto con él como persona. ¿Qué va a suceder con su descendencia? Ahora ya está su descendencia 400 años después de Abraham y Dios hace el pacto con la nación de Israel en el monte Sinaí. Entonces es una cosa diferente. No es lo mismo hacer un pacto con una persona que hacerla con 3 millones de personas. Demasiado acá. Entonces, dice acá, veamos un pequeño sumario de los pactos más importantes mencionados en la Escritura. Los pactos que Dios ha hecho, en los cuales Él está tratando de acercarse a corregir la humanidad para que la humanidad pueda tener comunión con Dios y poder captar a Dios. Primer pacto, pacto con Noah. Pacto con Noah. Este pacto con Noah es incondicional. Es decir, Dios no está en esta situación déjame ver. El Eterno dice aquí, mira, ustedes saben que Noé fue el único sobreviviente del diluvio, ¿no? Fue el único sobreviviente. Entonces, cuando ya terminó todo el proceso, Dios le dice a Noé, mira, yo no voy a volver a destruir la tierra toda así con agua. Ah, pero si se portan mal lo hago. No. Nos portemos bien, nos portemos mal, Dios dijo, nunca me vuelvo a hacer esto. Entonces no nos puso la condición, solo dijo, no la vuelvo a destruir con agua, a toda la tierra. Pueda que en algún país haya una inundación. Puede ser que una ciudad pueda quedar destruida por una inundación, eso no incluye el diluvio, porque diluvio es que toda la tierra sea destruida por agua. Dios dijo, nunca más voy a volver a hacer eso, aunque se porten mal, no lo vuelvo a hacer. Entonces es un pacto incondicional, ¿entiendes? Ahora bien, en ese pacto Dios dice, yo no vuelvo a destruir la tierra, pero nos dijo cómo espera que nos comportemos. Entonces yo quiero que allí arriba anoten ustedes en letras chiquititas para que les quepa. Arriba, si quieres arriba, ya en el encabezado porque hay más espacio. 7 leyes de Noé. Siete leyes de Noé. Ese es el pacto con Noé. Dios nos dio estas leyes y nos dijo, miren, yo les prometo no destruir la tierra nunca más. Y nos dio 7 leyes ahí. Y Él no dijo, pero si me quebrantan estas leyes lo hago, los destruyo. No, no. Él dijo, no, mira, yo te voy a dar estas leyes porque así quiero que viva la humanidad, toda la humanidad. Estas leyes no fueron dadas a Israel, fueron dadas ahorita en el pacto con Noé, fueron dados al papá de todas las naciones del mundo. Noé fue el fundador de todas las naciones del mundo. De él vienen todos los países del mundo que existen, vienen de Noé. Entonces estas leyes son para todos los habitantes del planeta. Pero estas leyes no significa que si uno las rompe, va a pasar de vuelta a eso, ¿verdad? No, diluvio no va a venir. Una consecuencia, sí, es una guía, pero si la persona desobedece estas leyes, le van a venir consecuencias a él, no al mundo. Castigo personal. Exactamente. Dios va a encargar con la persona como persona, no como que va a mandar el diluvio a todo el planeta otra vez. No, eso no va a suceder. 7 leyes de Noé. Dios nos dio estas leyes a todas las naciones porque Noé es el papá de todos los países del mundo. Entonces, ¿qué leyes nos dio? La primera, saber que hay un solo Dios. Primer ley. Si quieres, anótala, porque estas son 7 leyes de Noé. Todo ser humano que no es judío, estas leyes las tiene que respetar en serio. Saber que existe un solo Dios, no hay más. Segunda ley, respetar a Dios, respetar al Creador. Eso significa
no usar a Dios en chistes, no usar a Dios en bromas, no usar a Dios en promesas que no quieres cumplir. O sea, no, te juro por Dios que yo mañana no sé qué, no, y no lo hace. Eso es cometer asesinato. Tercera ley del pacto de Noah, del pacto de Noé. No asesinar, no cometer asesinato, es la tercera ley. Es prohibido quitarle la vida al inocente. Es decir, eso, inocente es toda persona en el que un juzgado no se demostró su culpabilidad. ¿Sí? Entonces, si tienes aquí un caso, un día de esto estábamos recordando con papá, un caso de unos parientes antiguamente que se metieron en un lío terrible. Este pariente tenía unos grandes terrenos y en invierno él venía del corral de las vacas y venía en un camioncito que con el que jalan zacate, jalan los tambos de leche, en fin, un camioncito. Y estaba lloviendo, pero y la calle se había inundado de agua. Y de repente él va manejando y sintió que el carro se le cascabeleó el carro, ¿va? Y un grito. Era un bolo que estaba tirado ahí. Y era vecino. Un señor que tenía un montón de hijos en Estados Unidos. Bueno, él sintió y cuando vio, le agarraron los nervios y se fue. Así de sencillo. Una cosa, el hombre se fue. Llegó a la casa llorando, el hombre iba destruido. Allá le pasé encima a fulano y está tirado. Y entonces la familia fue a ver si era cierto. Y cabal, el hombre ya estaba muerto. Estaba muerto, murió. Lo enterraron todo y que no sé qué. Cuando descubrieron que él le pasó encima y se fue, eso fue lo que enfureció a la familia. Era un accidente, a todas luces era un accidente. Era de noche, la calle está inundada de agua, el tipo está parado allí, el que lo atropelló es un señor ya mayor, los ojos de él no están buenos pues, pero ¿cómo se iba a imaginar que va en su potrero? Es su potrero. El tipo estaba en el potrero, en tierra ajena, no era camino vecinal, era su potrero y por ahí pasa su carro. Entonces, y el tipo murió en el terreno ajeno pues, no murió en la vía pública. Entonces, pero lo que indignó a la familia es que lo dejó tirado y se fue sin prestarle auxilio, porque probablemente quizás si lo hubiera subido al carro y lo hubiera llevado al hospital, tal vez se salva, pero que murió allí en el charco de agua. Ese fue lo que indignó a la familia. ¿Qué hicieron estos señores? Vinieron de Estados Unidos, contrataron a un sicario y le mandan al sicario. Y mi tío estaba en su casa y sus hijas tenían una venta de pupusas a la orilla de la calle, una carretera y a la orilla de la calle y ahí había gente. Y dentro de la gente que estaba ahí había un señor con sombrero, con manga larga, un señor cristiano, que se parece al tío que mató accidentalmente al señor. El sicario pasó y creyó que era el tío y le dispara por la espalda y lo mató en el instante y no era el tío. Entonces imagínate cómo las cosas se dan en el mundo y la gente quiere tomar la ley por su mano, quieren tomar venganza. ¿Qué dice la ley de Dios? No cometer asesinato. ¿Sí? Si tanta era la furia, lo que había que hacer era denunciarlo a las entidades, a la fiscalía, ¿verdad? Poner la denuncia como procede, ir a juicio y llevar pruebas y todo, hacer el proceso como debe de hacerse, pero no, ellos cometieron asesinato. Mataron al señor y como fue un accidente penoso ya no volvieron al país, se fueron del país. Como los que hicieron eso venían de Estados Unidos, ya no volvieron. Pero imagínate el daño que hicieron. Tremendo, ¿no? Ok, Hasbe Shalom. Señor nos libre de todo mal. Cuarta ley, respetar las instituciones del matrimonio, respetar el matrimonio. Es decir, la persona si tiene deseo de intimar, tiene un recurso, ¿cuál? Cásese y podrá hacerlo, no hay problema. Respetar el matrimonio, respetar el matrimonio. Quinta ley, no robar.
No robar. Siguiente ley. Respetar a las criaturas, es decir, a todos los seres vivos, a todos los animales. Respetar a todas las criaturas. ¿A todas las criaturas o a todos los seres vivos? Es lo mismo. Es lo mismo. No, todos los seres vivos son creados por Dios. Estamos hablando de lo mismo. Respetar a las criaturas también se puede decir no causarles sufrimiento innecesario. No causar sufrimiento. Había un garrobo y voy a agarrarlo a pedradas al pobre animal, o sea, por decir un ejemplo. Y así vas en el carro y se atraviesa un perro tonto, y le avienta el carro y lo aplasta al pobre animalito. O sea, en vez de frenar, más acelera, ¿no? La Torá dice, la ley de Dios para las naciones del mundo es respeten a todas las criaturas, no causen sufrimiento innecesario. Eso es lo que está diciendo. Tanto es así que cuando tengas una mascota, si es que llegas a tener una mascota, no puedes sentarte tú a comer sin haberle dado a la mascota primero comida. Esa es la ley. Sí, porque se le queda bien. Sí. Va. Séptima ley, mantener la justicia. Es decir, ante cualquier situación injusta que Has v'Shalom llegue a pasarle en la vida, no hay que tomarse la justicia en la mano, hay que denunciarlo a las entidades apropiadas. Eso es, la ley es mantener la justicia. Mantener la justicia, y en nuestro país a nivel nacional sería mantener el Estado de Derecho. ¿Cómo se puede decir el Estado de Derecho de otra forma más sencilla? Mantener el Estado de Derecho en un país. Procurar el cumplimiento de las leyes. En todos los niveles. Seguir el debido proceso. Y seguir los debidos procesos, sí, correcto. Ese es mantener el Estado de Derecho en las naciones. No solo tiene que ser personal, familiar y nacional. Esto es para todas las naciones del mundo. Mantener la justicia. ¿Sí? Imagínate lo que ha pasado allá en Venezuela. ¿Sí? Debido a que nadie hizo lo correcto, ni las personas, ni las instituciones, las exportaciones de droga para desestabilizar a Estados Unidos eran totalmente descaradas de Venezuela a Estados Unidos. No, yo nunca había entendido la cuestión del narcoterrorismo, es desestabilizar a una nación metiéndole droga y terrorismo. Y eso era lo que estaban haciendo en Estados Unidos. Y entonces, como era una guerra declarada contra Estados Unidos, y como los debidos procesos en la nación, en este caso Venezuela, no se hicieron, entonces tiene que hacer una invasión a Estados Unidos. Pero para eso ha negociado con medio planeta, para decirle, vamos a hacer esto, y lo vamos a hacer por estas razones. Por eso nadie se metió, nadie en su sano juicio se ha metido para liberen a Maduro o alguna cosa así. Las consecuencias son graves, porque luego viene y la soberanía de Venezuela cae en picada. Sí, cae en picada. Ahora, ¿qué tienen que hacer ellos? Empezar a hacer funcionar los debidos procesos dentro de la nación para que esto se vuelva a recuperar. Entonces, entonces los Estados Unidos, si ve que en la nación empieza a levantarse todos los debidos procesos, las cosas correctas que en la justicia se tiene que hacer dentro de la nación, ya no se mete. Porque eso es lo que se espera, que cada nación funcione manteniendo la justicia. Y eso es, si se mantiene la justicia, no hubieran problemas de países contra otros países. No hubieran. ¿Sí? Y estas son leyes no solo para Israel, sino ¿para quién? Para todas las naciones del mundo, ¿verdad? Ok, esto es el primer pacto. Este es el pacto que Dios hace con Noé, el padre de todas las naciones del mundo. Pero Dios no le quiso quedarse solo con ese pacto, porque la gente no le hizo caso. La gente siguió viviendo su vida sin respetar estos límites que Dios puso. Muy pocas personas respetaban estos límites, muy poquitas. Seguimos. Siguiente pacto. Un descendiente de Noé es Abraham. Abraham viene de descendiente de Noé a través de un hijo que él tuvo que se llama Shem. Entonces, Dios hace un pacto con Abraham porque Abraham sí respetaba todas estas leyes. Abraham sí las cumplía.
Y además de cumplirlas, él trataba de encontrar quién es ese Dios creador, quién es el dueño de todo, quién hizo todo. Entonces, el pacto que Dios hace con Abraham también es incondicional. Mira, Abraham, con vos, yo no te estoy pidiendo que vos te portes bien para yo cumplir. Te portes como te portes, yo lo que te prometo a vos lo voy a cumplir. ¿Por qué le dijo eso? Porque en el momento en que Dios le habla a Abraham, porque Abraham, ¿cuáles son las cualidades que tiene que tener una persona para que reciba la revelación de Dios? ¿Cuáles son? Ajá. Cabeza, sabiduría y riqueza. ¿Eso las tiene Abraham o no las tiene? Todas las tiene. No hay proceso solamente. Por eso te enseñé eso antes, para que entiendas por qué Dios se mete con Abraham, porque él tiene esas tres cualidades. Él es rico, él es sabio, él es fuerte. Dios se revela a él porque él está cumpliendo todas estas 7 leyes. Entonces, y el pacto que Dios hace con Abraham, le promete 7 cosas, que ya las leímos en la página 43. Si querés regresemos, página 43, atrás, página 43. Ahí dice, los rabinos han llegado a contar 7 promesas dadas a Abraham. ¿Puedes leerla? Dale. Haré de ti una gran nación, la primera. Ujú. La segunda te bendeciré. Ujú. La tercera, engrandeceré tu nombre. Ujú. La cuarta será bendición. Ujú. La quinta, bendeciré a los que te bendigan. Ujú. Y la sexta, maldiciré a los que te maldigan. Ujú. Y la séptima, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ujú. Trata de repetirlas, trata de asimilarlas. Porque además del pacto que Dios hizo con Noé, ahora está haciendo un pacto con un descendiente de él, que se llama Abraham, y le está agregando estas 7 cosas. Sí, como recordando las 7. Le dio 7 leyes, y qué curioso, le da 7 promesas. Como que más o menos insinuándonos, por cuanto vos obedeciste eso, La recompensa. te voy a recompensar con esto. Increíble, ¿no? Es increíble. Por favor, trata de asimilarlo, porque lo que Dios está prometiéndole a Abraham, eventualmente es una historia que nosotros podemos repetirla. Esto puede pasarte a ti también. Eso es lo que Dios te está tratando de decir aquí también, detrás de todo esto. Ahora, trata de leerlas para ti otra vez. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es lo que Dios quiere. Para esto Dios nos levanta y nos usa, nos escoge y nos pone como el pueblo atesorado para llevar esto a todas las naciones de la tierra. Esa es la misión. Ok, esto es con relación al pacto de Abraham. Entonces, volvemos a la página 51 y ahí estábamos en el pacto de Abraham, que es incondicional. El Eterno promete muchas cosas a Abraham, entre ellas podemos mencionar la más importante. Abraham sería el padre de una gran nación. Y además de tener una gran nación con descendientes físicos, Abraham y sus simientes serían bendecidos para todos los pueblos. Sería una bendición para todos los pueblos de la tierra. Dentro de la promesa de la gran nación, el Eterno da la señal del pacto de esta nación. Es decir, si vas a convertirte en esto, tú vas a hacer algo para mí. ¿Cuál? La circuncisión. El Eterno promete para la descendencia física de Abraham la tierra de Canaán como pertenencia perpetua. Así que, si vamos a tener un país tiene que tener al menos 3 cosas básicas. Un pueblo. Si no hay pueblo, ¿qué país va a ser eso? Si tenés un pueblo, tenés que tener un área geográfica para ubicar a este pueblo. Entonces tienes que darle tierra, pueblo, tierra. Y en tercer punto, ese pueblo, para que se mantenga sin caos dentro de esa tierra, tiene que tener leyes que deben de ser cumplidas. Esas son las 3 cosas. Y entonces le dice, yo te voy a dar como herencia la tierra de Canaán, como herencia perpetua. Siguiente pacto. Vimos el pacto de Noé, el pacto con Abraham. Hay quien lo desglosa más, pero nosotros ahí nos vamos a quedar. Luego viene el pacto sinaítico. Sinaítico es porque en el monte Sinaí
De ahí viene sinaítico. Mosaico porque Moisés es el que está ahí. Ok. Este pacto, a diferencia de los anteriores, este sí es condicional. Condicional quiere decir, si vos haces esto, yo hago esto. Si vos no haces esto, entonces yo voy a hacer esto otro para vos. Israel, la nación grande del pacto abrámico, es llamado a ser una nación sacerdotal entre el Eterno y los demás pueblos y el especial tesoro del Eterno. Si Israel guarda la Torá, ese sí, ahí está subrayado porque esa es la condición. Si cumplen, yo cumplo. Así es Dios con el pacto sinaítico. Si Israel guarda la Torá, entonces disfrutará de un paraíso en la tierra. El Eterno dará muchísimas bendiciones a la tierra y habrá mucha prosperidad. Los enemigos de Israel serán sojuzgados e Israel gozaría de una permanencia continua en la tierra. Sin embargo, si Israel no guarda la Torá y se volvía a dioses ajenos, el Eterno castigaría a la nación, incluso podría experimentar un exilio y dispersión de la tierra, es decir, los expulsaba de la tierra Dios si se portaban mal. En otras palabras, perderían la permanencia en la tierra, aunque no la... es decir, perderían la permanencia en la tierra, no la pertenencia. Así es la cosa. Eso estaba garantizado de manera incondicional por Dios. Esto va a ser para siempre, le dijo Dios a Abraham. Pero al pueblo le dice, para que tú estés en esta tierra tienes que cumplir. Si no cumples, te vas. Así era la situación con el pacto sinaítico. Ahora viene Dios y agrega un pacto más en el futuro. Mucho tiempo después, como 1000 años después de Moisés, viene el tiempo del rey David. Y Dios hace un pacto con David. Como dijimos, para que sea un pueblo necesita al menos 3 cosas. Al menos, hay más, pero al menos dijimos... Pueblo, tierra y leyes. Y leyes para poder vivir ordenadamente dentro de esa área geográfica. Pero necesita un líder especial. Tenemos que tener líderes. Un pueblo sin líderes, ¿de dónde vamos a ir a dar? Entonces, ¿qué sucede acá? Dice, pacto davídico, esto es incondicional. Esta promesa de Dios, Él lo va a hacer, no importa si nos portamos bien o nos portamos mal, Él va a cumplir esto. Y al igual como Abraham. ¿Sí? El Eterno promete a David que siempre tendrá un descendiente que se sienta en su trono, un heredero que se sienta en el trono. El final rey de Israel es el gran Mesías, el Mesías, el ungido. La palabra Mesías significa ungido para ser rey. Este ungido, el Mesías, traería una era de paz y seguridad donde los esparcidos del pueblo de Israel, de Judá, serían reunidos y él sería levantado como bandera, pendón a las naciones. Pendón es una especie de bandera. Entonces, no solo ocupamos pueblo, no solo ocupamos tierra, nos ocupamos leyes, necesitamos un líder ideal, ese es el rey Mesías, y esa es la promesa en el pacto davídico. Entonces alguien dijo, pero ¿y por qué no nos quedamos solo con las 7 leyes de Noé? Quedémonos ahí. Ah, o sea que vos no querés un líder que te guíe a la eternidad, no querés eso, no querés una tierra que te pertenezca a ti, no quieres estar ahí en una pertenencia. Entonces, no, Dios no nos quiso dejar así con el pacto de Noé, nos llevó al pacto de Abraham y le dio 7 promesas a Abraham y entre las más importantes, esta tierra te la voy a heredar a vos y a tu descendencia. Entonces, sí, los pactos vinieron como para que nosotros vayamos avanzando y acercándonos a la posibilidad de no ser nada más una nación que de gente que se muere, que tiene hijos, no, Dios quiere que tengamos eternidad. Entonces por eso nos va incrementando el pacto. Primero el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto davídico, el pacto mosaico, el pacto davídico. Ahora viene un último pacto. Y este pacto es en el que nosotros estamos metidos hoy, en nuestra era. Dice acá, en el nuevo pacto, el Eterno promete a todo Israel que pondrá la Torá en su corazón por medio de su espíritu. ¿Podrías leernos Jeremías 31 al 33? Jeremías 31 al 33. El profeta Jeremías nos habla con una vista hacia el futuro. ¿Qué es lo que va a suceder?
31, 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Hashem, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que corté su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Hashem. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Hashem, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Ok. Oye, pone allí. Jeremías 31, 31, Sefaria. Así pone. Esto voy a explicar porque hay una palabra hebrea ahí que quiero mencionarles. Que no está aquí. Que no está aquí contemplado. Resulta que cuando tú ves, Dios va a hacer un nuevo pacto, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué pasa con los pactos anteriores cuando dice, voy a hacer un nuevo pacto? Para hacer uno siguiente, diría yo. Literalmente, More, como que está invalidando el pacto. Eso es lo que pasa. Mucha gente cree que cuando dice la Biblia nuevo pacto, Dios va a hacer un nuevo pacto con nosotros. Automáticamente la gente comúnmente piensa que el pacto anterior queda invalidado. Y no es así. Entonces cuando yo le pido a ella que me busque esta cita es porque el texto ahí aparece en hebreo. ¿Lo encontró? ¿Sí? Quiero leerte el versículo y vamos a llegar hasta aquí va a ser la clase hoy porque ya se nos fue un montón de tiempo y quedamos a medio camino. Mira, viene un tiempo, declara Hashem, en el cual haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ven, ¿me podrías prestar la tablet? Por favor. Gracias. Aquí está. Nos dicen Hine yamin bein neun Adonai beharti et bet Israel bet Yehuda Brit Adasha. Okay. Entonces, para explicar esto, Brit Hadashah es un pacto nuevo, pero también se puede decir pacto renovado. ¿Por qué razón? Porque hay otro texto que dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, si no hay nada nuevo bajo el sol, ¿cómo dice voy a hacer un pacto nuevo? ¿Verdad que no? Se contradice. Dios no puede hacer un pacto nuevo porque no hay nada nuevo bajo el sol. Ya está todo revelado, ya está todo dado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que Dios va a hacer que yo, aquello que di por inútil, ahora lo empiezo a valorar. Aquello que yo le resté importancia, ahora le empiezo a dar la importancia. ¿Qué estoy haciendo con esto? ¿Lo estoy haciendo nuevo o lo estoy renovando? Exactamente. Ese es el sentido de esto. Ese es el sentido de esta palabra, Brit Hadashah. Vaya, Jani, lista, gracias, toda Rabba.
Entonces, esta frase, Brit Hadashah, quiere decir que Dios lo que va a hacer es que el pueblo de Israel vuelva a darle el valor a los pactos que Él ha hecho con nuestros ancestros, para que ellos cumplan su parte del pacto y Dios pueda cumplir así a favor de nosotros esa parte que a Él le corresponde. Porque aprendimos que el pacto de Sinaí es condicional. Si para mí la Torah no es importante, entonces Dios dice, lo lamento, contigo yo no puedo hacer nada importante. Porque es condicional. Si yo lo hago, entonces Él lo hace. Pero si yo no lo hago, Él no lo va a hacer conmigo. Viene Dios y los llama a ustedes. Y los trae aquí y les empieza a mostrar esto, que la Torah es valiosa y ustedes empiezan a valorar la Torah. Y para ustedes la Torah es árbol de vida. Para ustedes la Torah es más valiosa que todas las perlas preciosas. Y ustedes empiezan a valorarla y a vivirla, a cumplirla. Entonces Dios dice, se está renovando mi pacto, lo está haciendo nuevo para Él. Entonces yo voy a hacer contigo nuevas cosas. Es decir, las cosas que dejó de hacer Dios con las personas que desvalorizaron la Torah, va a empezar a hacerlas contigo. ¿Entiendes eso? A eso se dice. Esa es la potencia del pacto nuevo. En Ezequiel 36, 26 y 27 está la otra cita que quiero que leamos antes de terminar esta clase. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Fíjense, eso es lo que va a hacer Dios. ¿Sí? Voy a poner un corazón nuevo. Bueno, a mí no me sacó el corazón y me metió otro, sino que lo que me cambió es la forma de pensar. Va renovando. Entonces, aquello que yo no miraba importante, ahora Dios me ha llevado por un camino en el cual hoy sí lo valoro. Entonces Él, ¿qué ha hecho? No solo me cambió el corazón, puso un espíritu nuevo, una actitud nueva dentro de mí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que andemos en sus mandamientos, andemos en sus leyes y en sus estatutos. Para eso ha hecho un nuevo pacto con nosotros. ¿Cómo se llama el tema? El tema que estamos metidos es: Dios ha escogido a Israel. Escogió a Israel, Dios escogió a Israel. ¿Por qué? ¿Porque es lo mejor de lo mejor? No, para hacer una misión. La misión de revelar a Dios a las naciones del mundo. Esa es la misión. ¿Sí? Y para eso, para que Dios escoja a Israel, la escogió, hizo pacto con Abraham, hizo pacto, primero el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto en el monte Sinaí, el pacto con David y el nuevo pacto, que es lo que nosotros estamos entrando en él con ayuda de Dios. Bien, hasta aquí la clase de hoy. Seguiremos el jueves para completar este capítulo, si el Eterno lo permite. Shalom Ubrajá, Shalom Ubrajá.